Redes sociales, menores de edad y privacidad en la ley. Esta guía pretende ofrecer a los usuarios información útil para conocer qué son las redes sociales, cómo funcionan, cuáles son sus elementos, sus beneficios y los riesgos que puede conllevar su utilización. Con el paso del tiempo, las comunicaciones personales en la red han ido evolucionando. Así desde los tradicionales programas de mensajería instantánea hasta el concepto actual de red social, donde los usuarios ponen en común aficiones, gustos y vivencias con la única finalidad de que toda su red de contactos, que se encuentra en constante crecimiento, tenga acceso a dicha información. El concepto de red social en Internet supone una nueva forma de relación humana, que se ha ido posicionando como uno de los medios de comunicación online más populares en la red. El fenómeno de las redes sociales se encuentra en constante crecimiento. Prueba de ello es el hecho de que entre las 10 palabras y términos de búsqueda más consultados en Internet, 7 de ellas se corresponden con las redes sociales Badoo o Facebook, logrando así un número total de visitas en el año 2007 que superaba a los 500 millones anuales. A pesar de las cifras de usuarios y los beneficios que puede suponer su uso, no se trata de un medio exento de posibles peligros, lo que puede suponer en algunos casos un freno para su crecimiento ordenado y adecuado a la legislación vigente. El hecho de que los menores de edad sean los principales usuarios de este tipo de plataformas supone especial trascendencia. Dadas las características propias de los menores de edad y su posición inicial de mayor indefensión, las instituciones públicas y legislación vigente les ha otorgado un mayor grado de protección en áreas de evitar o al menos reducir los efectos negativos derivados del uso de estas plataformas. Esta guía pretende informar al ciudadano sobre los aspectos más destacables de las redes sociales, su naturaleza, finalidad, beneficios y riesgos, así como también de la relevancia jurídica de estas en multitud de campos como la privacidad, la protección del derecho al honor e intimidad y la propiedad intelectual, considerando siempre a los menores de edad como punto de referencia dada su especial posición respecto a las necesidades de protección y características particulares. ¿Qué es una red social? Como concepto de red social y dado el contexto actual en el que Internet ocupa gran parte de los actos cotidianos, se puede afirmar que se trata de una aplicación online que permite a los usuarios de forma completamente descentralizada generar un perfil público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión. Posee 3 elementos. Respecto al elemento sociológico, se puede afirmar que la facilidad y rapidez de interconexión a través de la red, así como la descentralización que implica que todos los servicios sean prestados de forma remota, supone un auténtico avance en lo que respecta a la facilidad para iniciar o aumentar el inicio de las relaciones sociales entre los usuarios. Cualquier persona con una conexión al Internet puede formar parte de este tipo de redes sociales. El segundo es el elemento tecnológico, considerado probablemente el pilar esencial gracias al cual las redes sociales han podido evolucionar y crecer de manera exponencial, con rapidez con la que lo han hecho. El tercer elemento esencial a considerar dentro del concepto de red social es el elemento jurídico. En este sentido, se avanza a continuación algunos aspectos esenciales respecto de las repercusiones jurídicas que implican las redes sociales y que serán analizadas en mayor profundidad a lo largo de la intervención. Protección de datos de carácter personal. El fundamento básico del funcionamiento de las redes sociales se encuentra en el hecho de que los usuarios proporcionan y hacen públicos sus datos y perfiles de usuarios, permitiéndoles interrelacionarse con otros usuarios,
según los perfiles y datos publicados por estos. Intimidad relacionada con el derecho a la protección de datos de los usuarios. Toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. El propio concepto de red social, tal y como son entendidas en la actualidad, conlleva la renuncia por parte de los usuarios de cierta parte de este derecho fundamental. Propiedad intelectual e industrial. Uno de los usos más comunes y extendidos en las redes sociales es la distribución y intercambio de contenidos. Por último, y antes de entrar en el análisis jurídico-tecnológico del fenómeno de las redes sociales, se ha de tener en cuenta que el concepto de red social engloba varios tipos de plataformas, en función del público objetivo y la temática a la que van destinadas. Toda red social se puede clasificar según su tipo de temática, las cuales son las siguientes. Las redes sociales dedicadas al desarrollo artístico, dedicadas al contacto de amigos y perfiles, dedicadas a la información, dedicadas a la recomendación respecto a la compra de artículos y consumo. Las redes sociales según el público objetivo. Dentro de este grupo encontramos dos tipos de redes sociales, las cuales son generalistas, ocio y profesionales. Los elementos básicos de una red social son los siguientes: contacto e interconectar a personas por medio de la plataforma, la cual permite la conexión de los usuarios de manera rápida y sencilla. La interrelación entre usuarios de la plataforma, ya sea compartiendo información o compartiendo contactos de interés de diferentes usuarios. Buscan que los usuarios entablen un contacto real, por lo que nacerán nuevos contactos sociales. El contacto entre usuarios es ilimitado, por lo que el tiempo-espacio es relativo. Sin embargo, la condición es que ambas partes acepten relacionarse entre sí. El siguiente es el elemento de la difusión viral de la red social, es decir, el crecimiento de la red mediante la integración de usuarios. Las redes sociales profesionales tienen como objetivo principal incentivar y fomentar las relaciones entre profesionales de un mismo sector. Como principales peculiaridades se encuentran las siguientes. La búsqueda de posibles candidatos para puestos de trabajo u oportunidades laborables. Se las puede emplear como plataforma para la toma de contacto inicial ante posibles negocios. Permite la creación de una identidad digital profesional, como punto de encuentro entre profesionales de un mismo sector, por lo que se mantendrá informado acerca de diferentes temas de su interés. Sin embargo, las redes sociales también presentan peligro en la protección de datos personales. Los coleccionistas de contactos figuran como usuarios con gran número de contactos. Las redes sociales han decidido exigir un cierto grado de confianza, por lo que debe existir una relación de confianza mutua. Las redes sociales generalistas tienen como objetivo potenciar las relaciones personales entre los usuarios que conforman la plataforma. Las redes más potenciales es MySpace y Facebook. Los aspectos de las redes generalistas son los siguientes. Ofrecen una inmensa variedad de aplicaciones de un mismo lugar. Ofrecen y fomentan a través de este medio la organización de la vida offline. Los usuarios pueden desarrollar aplicaciones externas que se interconectan con la plataforma. Entre las redes sociales más utilizadas por los ecuatorianos tenemos a Facebook y Twitter. Facebook consta de un perfil donde se muestra información de cada usuario con sus respectivas fotos, videos, actividades y comentarios. Funciona mediante la emisión de una solicitud de amistad de un usuario a otro y una vez aceptada se permite la interacción entre ellos. A diferencia de Facebook, Twitter es una red social en donde el usuario publica en tiempo real, con un máximo de 140 caracteres, cualquier tipo de acontecimiento. Twitter fue lanzado a mediados del año 2006. Actualmente cuenta con más de 200 millones de usuarios. Se utiliza más en temas como noticias e información. Haciendo uso de las estadísticas proporcionadas por el INEC, se llegó a constatar que las provincias dentro del territorio ecuatoriano que hacen más uso de las redes sociales son Pichincha con un 44.5%, Azuay con un 34.9%,
y Guayas con un 34.8%. También se llegó a constatar los rangos de edad que utilizan más las redes sociales. De 5 a 15 años con el 38%, de 16 a 24 con el 59.4% y de 25 a 34 con el 39.6%. Uno de los principales problemas dentro de la utilización de las redes sociales es que los usuarios dan demasiada información personal, la cual puede ser accesada por cualquier tipo de usuario alrededor del mundo. Dicha información puede contener datos relativos como ideología, orientación sexual y religión. Estos datos son sustraídos por personas y los cuales a su vez son vendidos al mercado negro. Estos datos pueden llegar a complicar al usuario, ya que los terceros pueden dar mal uso de esta información y pueden ocasionar problemas legales al usuario. Pero estos problemas de sustracción de información se dan principalmente por las condiciones de registro dentro de las redes sociales, ya que los usuarios no leen detenidamente estas normas y no se dan cuenta o no están enterados que al aceptar ceden sus derechos plenos e ilimitados sobre su información, la cual le pertenece a la red social y por tanto accesada libremente para cualquier tipo de usuario. Doctor, compañeros, mi tema es normativa y ámbito de aplicación. Todos sabemos que existen sanciones en cuanto a los delitos informáticos. Aquí explicaré las sanciones establecidas según el Código. Artículo 173. Contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que dicha propuesta sea de objeto sexual. También la persona que suplante la identidad para fines sexuales mediante Internet será sancionado de 1 a 3 años. Artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, foodblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico para fines sexuales con menores de 18 años será sancionado con privación de la libertad de 7 a 10 años. Artículo 229. Revelación ilegal de base de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revela información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas a un sistema electrónico informático será sancionado de 1 a 3 años. Personas públicas de 3 a 5 años de cárcel. Artículo 230, punto número 2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona que ingrese a una dirección o sitio de Internet diferente a la que quiera acceder, será sancionado con una pena de 1 a 3 años. Cabe recalcar que los antes mencionados son solo delitos a través de chat y redes sociales. Principales riesgos en las redes sociales. Uno de los principales e indispensables elementos de las redes sociales es el elemento jurídico, estando presente en cada una de las funcionalidades y acciones que tanto la red social como los mismos usuarios que la llevan a cabo.
En este sentido, o de esta manera, tomando como un ejemplo un criterio de análisis del bien jurídico protegido, las redes sociales presentan los siguientes aspectos que pueden ser esenciales a la hora de realizar un análisis jurídico. Encontramos estos tres aspectos: la protección de datos de carácter personal, el segundo es la protección de la privacidad, honor, intimidad y propia imagen, y la tercera es la protección de la propiedad intelectual e industrial. No obstante, se debe destacar la existencia de particularidades concretas que se encuentran en cada uno de los apartados expuestos, tal como la regulación específica y de especial protección de los derechos de los menores e incapaces, que serán analizados de forma conjunta. Protección de datos de carácter personal. Uno de los principales aspectos jurídicos que deben ser analizados dentro de las redes es en sí el cumplimiento de sus normas, reguladas por medio de la Ley Orgánica del 13 de diciembre de 1999 de protección de datos de carácter personal. El derecho a la protección de datos en el Ecuador ha sufrido en los últimos años una notoria evolución, un perfeccionamiento del sistema regulatorio. Durante el 2000, tiempo después de la publicación del OPD, el derecho y el Congreso reconoció el habeas data como un auténtico derecho fundamental dispuesto en el artículo 18, inciso 4 en la Constitución ecuatoriana. El propio concepto de red social conlleva la puesta a disposición de toda la red de contactos de gran cantidad de datos personales. La red social está formada esencialmente por tres elementos principales: el software, datos personales e información sobre los usuarios. Estas plataformas de alguna manera pueden presentar diversos riesgos en lo que respecta a la protección de datos personales. En ocasiones, los datos personales tratados por la red social pueden ver comunicados, cedidos o puestos a disposición de terceros por diversos motivos, desde su mantenimiento por servicios de hosting. A pesar de que aparezcan publicados textos legales relativos a la protección de datos de los usuarios, es muy frecuente observar cómo dichos textos legales no son comprensibles para un cuidado medio, porque no cuentan con una experiencia o una formación jurídica. Protección de datos de carácter personal. Enuncia diferentes circunstancias por las que las políticas de privacidad de muchos de los prestadores de servicios más bien podrían ser considerados como virtuales o ficticios. Base constitucional. El artículo 66 de la Constitución de la República dispone: se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requerirá la autorización del titular y el mandato de la ley. Tratados internacionales de la protección de datos de carácter personal. La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25, se reconoce que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y práctico, que lo ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. ¿Qué se entiende por datos personales? Son informaciones que permiten directa o indirectamente identificar a las personas físicas a que se refiere, con independencia de que su procesamiento haya sido realizado por una persona física moral. O sea que son aquellos datos con la suficiente fuerza individual como para poder revelar aspectos de una determinada persona.
¿Qué son datos errados o falsos? Son los datos tergiversados, o sea, la información no es cierta, que la información no se ajusta a la verdad. ¿Qué es la protección de datos? Es aquella parte de la legislación que protege el derecho fundamental de la libertad, en particular del derecho individual a la intimidad, respecto del procesamiento manual o autónomo de datos. ¿Qué es banco de datos? Se registran en varias instituciones, hasta el momento de nuestra muerte, y esta serie de datos al avance tecnológico se encuentran interconectados. 5 pasos para el control correcto en el uso de datos personales. 1. Presentar una solicitud ante la persona física o empresa. 2. La solicitud debe incluir necesariamente tu nombre y domicilio. 3. Debes ofrecer información sobre los datos a los que deseas acceder. 4. La persona física o empresa tiene 20 días hábiles para responder a tu solicitud. 5. Si no te responden o no te satisface la respuesta, entonces puedes presentar una solicitud de protección de datos. Conclusiones. Sin duda alguna que todo ciudadano tiene derecho a tomar conocimiento de lo que de él consta en forma de registro y de la finalidad a que se destinen las informaciones, sin distinciones de ningún tipo los datos que a él le correspondan a fin de que dichos datos no sean mal utilizados. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. Independiente del derecho a la protección de datos personales, aunque estrechamente relacionado como es el derecho a la intimidad y a la propia imagen que tiene toda persona. Al igual que en la materia de protección de datos, la intimidad y la protección de la imagen de las personas se encuentran íntimamente relacionadas con las redes sociales y otros sitios web colaborativos. Tienen diferenciado por los eventos de las redes sociales y los primeros encuentran que la red social debe concienciar a sus usuarios de la importancia de ser respetuosos con el resto de usuarios y de no llevar a cabo actos que puedan generar inseguridad de los mismos. Y como segundo punto, que de igual forma la red social debe sancionar de forma ejemplar las acciones que vulneran la intimidad de cualquier tercero. Este tipo de actos debe sancionarse con la expulsión inmediata del usuario español. Esto se ha visto, por ejemplo, con las confianzas de otras redes Facebook. Sobre el hecho, cuando se denuncia, se puede hacer que la cuenta pública pueda ser bloqueada. La protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del país. Fomenta inversión en investigación y desarrollo. Estimula la producción tecnológica nacional y confiere al Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial. La protección de la propiedad intelectual tiene por objeto principal proteger los derechos de los autores sobre las obras artísticas, científicas o literarias que les correspondan por su mera creación.
integrando derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de estas obras, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación vigente. El Internet ha sido el principal exponente de la violación a los derechos de autor. Su fuente viral son las redes sociales, las cuales son plataformas centradas en el intercambio y puesta en común de información y contenidos, a las cuales la mayor parte del mundo tiene acceso. El plagio, el hurto y la falta de protección a la intimidad de usuarios son ejemplos de problemas que acarrea esta dispersión de información, para lo cual es recomendable que cada usuario se informe sobre los derechos que poseen como autores y como ciudadanos, basándose en el respaldo que nos brinda la normativa ecuatoriana. Asimismo, los autores, al ver sus derechos sobre la propiedad intelectual vulnerados, deben ponerse en contacto con dicha red social, exigiendo la cesación instantánea de la infracción o hacer la denuncia pertinente al ente encargado de hacer defender el cumplimiento de sus derechos. En el caso ecuatoriano, el IEPI. La protección jurídica de los menores de edad en las redes sociales. Sin duda, la posibilidad de comunicarnos de manera directa, interactiva e inmediata son algunas de las ventajas que las redes sociales nos proporcionan. Sin embargo, estas plataformas tecnológicas también son propicias para reproducir comportamientos humanos reprochables. El fácil acceso a este ha provocado que millones de niños en Ecuador hagan uso de redes sociales sin reparar en los riesgos que estos conllevan. Tomando en cuenta que en el país son reconocidos como mayores de edad los adolescentes mayores de 18 años, podemos asegurar que una gran cantidad de menores tienen sus cuentas en varios sitios web, lo que ha desatado una cadena de violación a sus derechos, con problemas de ciberbullying, pedofilia, suplantación de identidades, entre otras. La ley ecuatoriana deberá prevenir de peligros que atentan a la vida e integridad de los y las adolescentes, citando el artículo 46 de la Constitución del Ecuador, que dice: el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes una protección de atención contra todo tipo de violencia, maltrato o explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Es decir, que las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen e integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. Principales riesgos y recomendaciones. Como está establecido en la Declaración de Derechos de los Niños, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, por lo cual en el aspecto de las redes sociales tiene una protección especial, ya que terceros pueden conseguir información valiosa que puede perjudicar tanto al niño como a sus allegados, de diversas formas, como la pornografía infantil, el acoso a menores, los robos de datos personales, etc. En este sentido, las redes sociales, dado que la normativa vigente existe que el uso de datos de menores de 14 años debe ser autorizado por parte de sus padres o tutores legales, haciendo que se instalen sistemas que garanticen que se ha comprobado de forma efectiva la edad de los usuarios y la autenticidad del consentimiento por los padres o tutores legales. También están implementando medidas para evitar que determinados contenidos sean mostrados a aquellos usuarios que en el registro conste que tengan su minoría de edad. En la protección de los menores en los entornos como son las redes sociales y sitios web colaborativos, deben tomarse en consideración ciertas recomendaciones, mostrándose segmentadas por público objetivo en el entorno del menor, como son los profesores, padres, tutores, aquellas que van dirigidas a los propios menores.
Un ejemplo de este tipo de medidas es el software desarrollado por la compañía WarWare de Estados Unidos. El software en cuestión, denominado eShield, que permite la detección y bloqueo de cualquier tipo de contenido que sea considerado pornográfico. También el sistema emplea un complejo algoritmo que analiza el color de cada uno de los píxeles de las imágenes, de tal forma que siempre que el número de píxeles de color de la piel supere un número determinado, será bloqueada, siendo el usuario administrador del sistema el encargado de determinar si el contenido debe ser bloqueado o no. Recomendaciones orientadas a padres y tutores sobre el uso de las redes sociales. Como punto más importante está establecer y mantener una comunicación continua con los menores respecto a su relación con Internet. Resulta fundamental la concientización y formación de los menores, debiendo dialogar con ellos, informándoles respecto a los peligros existentes en Internet. Las redes sociales pueden ser muy beneficiosas para la vida social de los menores y adolescentes, pero es importante controlar y limitar el tiempo que están pasando delante del ordenador. Acompañar a los menores en su navegación por las redes sociales en particular y por Internet en general. Deben tomarse con interés las actividades de sus hijos en Internet, preguntándoles si conocen gente y comprobando que su actitud es normal. En el caso de que un menor conozca gente a través de una red social, los padres y tutores deben saber quiénes son. Para ello deben preguntar a sus hijos naturalmente, y no mostrarse en principio preocupados o angustiados porque establezca este tipo de amistades. Es recomendable aprender junto con los hijos a utilizar las redes sociales. De esta forma no solo podrá orientarles mejor en su uso, sino que también contará con el control sobre la situación y conocerá verdaderamente el alcance y posibilidades de las redes sociales. Y así se logrará la concientización e información acerca de las posibilidades que Internet pone a nuestro alcance, a través de las funcionalidades como las redes sociales, la mensajería instantánea, los blogs, etc. Se convierte esto en una herramienta clave para el disfrute seguro de las mismas. Gracias.